¿Puede un país ser castigado durante más de un siglo por atreverse a ser libre? Haití fue el primer país del mundo en lograr su independencia tras una rebelión de esclavos. Pero la victoria tuvo un precio. Literalmente. En 1825, Francia obligó a Haití a pagar una indemnización colosal por liberarse. Una deuda absurda, injusta y asfixiante, que arrastró al país a la ruina durante generaciones. Hoy en Entre Cifras, te contamos cómo se construyó esta deuda de la vergüenza. Una historia de poder, colonialismo, dinero y libertad. Haití no nació como cualquier otra nación. Nació luchando. Durante el siglo XVIII, la colonia francesa de Saint-Domingue, la actual Haití, era la joya del Caribe. Una de las colonias más ricas del mundo gracias al azúcar, el café y el cacao. Pero esa riqueza se levantaba sobre un horror: el trabajo esclavo. Cientos de miles de africanos fueron llevados por la fuerza, encadenados, para trabajar en las plantaciones bajo un régimen brutal. Era una economía de explotación, violencia y racismo institucionalizado. Pero en 1791, todo cambió. Inspirados por la Revolución Francesa, los esclavos se rebelaron. Lo que comenzó como un levantamiento pronto se convirtió en una guerra total. Y tras más de una década de lucha sangrienta, Haití declaró su independencia en 1804, bajo el liderazgo de Jean-Jacques Dessalines. Fue la primera república negra del mundo, y el único caso en la historia en que una rebelión de esclavos fundó un nuevo país. Pero esa victoria tendría un coste. A Francia no le hizo ninguna gracia perder su colonia más lucrativa. Y mucho menos a las potencias occidentales, que temían que ese ejemplo cundiera en otras colonias. Haití se convirtió en un paria internacional. Ninguna potencia quería reconocer su independencia, ni comerciar con ellos, ni siquiera hablar de tú a tú. Aislado y asediado, Haití tuvo que sobrevivir sin aliados, sin relaciones diplomáticas y sin acceso a los mercados. Era un castigo silencioso. Pero en 1825, ese castigo se hizo oficial. El rey francés Carlos X envió una flota de guerra a las costas haitianas. Con cañones listos para disparar, exigió que Haití pagara una compensación a los antiguos colonos franceses. ¿Por qué? Porque decían haber perdido propiedades tras la independencia. ¿Y qué eran esas propiedades? Esclavos. Así es, Francia obligó a Haití a pagar por liberar esclavos que, según el derecho internacional, nunca deberían haber sido propiedad de nadie. El cinismo era absoluto. El monto inicial era de 150 millones de francos oro, el equivalente a miles de millones actuales. Una cantidad impagable para un país devastado por la guerra. Ante la amenaza de una nueva invasión, Haití no tuvo más remedio que aceptar. Y para pagar, tuvo que endeudarse aún más. El gobierno haitiano pidió préstamos a bancos franceses, que por supuesto cobraban altos intereses. La trampa estaba servida. Para hacernos una idea, en sus primeros años como nación, hasta el 80% del presupuesto de Haití se destinó a pagar esta deuda. Infraestructura, sanidad, educación, todo quedó relegado. El país hipotecó su futuro desde el principio. Y lo más absurdo es que la deuda no solo era injusta, sino también ilegal desde cualquier punto de vista moderno. No hubo un tratado entre iguales. Fue una imposición, bajo amenaza militar. Lo que hoy se consideraría una extorsión internacional. Aún así, Haití tardó 122 años en saldarla por completo. No fue hasta 1947 que se realizó el último pago. Más de un siglo pagando por haber sido esclavo. Una ironía cruel que dejó una cicatriz profunda. Las consecuencias fueron devastadoras. Haití comenzó su historia libre con una deuda colosal. Mientras otros países invertían en desarrollo, educación o comercio, Haití sobrevivía como podía. Los ingresos públicos iban directamente a los acreedores. No había dinero para construir un Estado moderno. La agricultura se estancó. La pobreza se generalizó. La desigualdad aumentó. Y lo peor,
El país quedó atrapado en una espiral de dependencia financiera que aún hoy no ha terminado. Algunos economistas argumentan que esta deuda fundacional fue la principal causa estructural de la pobreza crónica haitiana. No es que Haití fracasara como Estado por sí mismo, es que no se le dejó empezar. Francia nunca devolvió ese dinero. Y cuando en 2004, al cumplirse el bicentenario de la independencia, Haití solicitó una compensación oficial, el gobierno francés se negó categóricamente. Lo consideró un gesto inapropiado. Hoy, Haití sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Su historia está marcada por terremotos, crisis políticas y dictaduras, pero también por una carga invisible que arrastra desde su nacimiento, la deuda de independencia. Esta historia no es solo un capítulo oscuro del pasado, es una advertencia. Un ejemplo de cómo las deudas no siempre son fruto de la mala gestión, sino de decisiones profundamente injustas impuestas desde fuera. En los últimos años, ha crecido el movimiento internacional que exige a Francia una reparación moral y económica. Muchos piden que se reconozca oficialmente la ilegitimidad de aquella deuda. Otros exigen la devolución íntegra, ajustada a valores actuales. ¿Se imagina lo que podría haber hecho Haití con ese dinero si no hubiera sido desangrado? Haití no fue pobre porque sí. Fue empobrecido. No por falta de esfuerzo, ni de talento, ni de espíritu, sino porque las cadenas de la esclavitud fueron reemplazadas por las cadenas de la deuda. Y aunque los libros de historia a menudo lo olviden, es imprescindible recordarlo. Porque solo comprendiendo las raíces de las injusticias económicas podremos construir un futuro más justo. Esto fue Entre Cifras. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte y compartir el vídeo. Porque conocer el pasado también es una forma de cambiar el presente.